El laboratorio de Tails estaba lleno de monitores parpadeantes y el zumbido constante de la tecnología avanzada. Tails se obsesionó con un misterio que no era reciente. Sonic siempre había logrado alcanzar un nivel de poder que rozaba lo divino, transformándose en una entidad dorada. Super Sonic. Una forma que siempre se necesitaba contra enemigos exageradamente poderosos, y la única manera de derrotarlos era la aparición de Super Sonic. Tails sabía que la clave para entenderla yacía en las esmeraldas del caos. Creía que el verdadero potencial de las esmeraldas no era simplemente amplificar el poder de un individuo, sino que podían actuar como catalizadores para un nuevo tipo de evolución. Las había puesto sobre una plataforma experimental, cada una flotando y pulsando con su propia energía, mientras él analizaba los patrones en una serie de complejos algoritmos. De repente, una anomalía en los datos. La energía de las esmeraldas se disparó de forma inestable, creando una resonancia que rompió la barrera de la realidad. Las alarmas del laboratorio comenzaron a sonar. Tails, las lecturas están por las nubes. Gritó Sonic, que había entrado alarmado. Apaga el experimento. No puedo. Respondió Tails, tecleando frenéticamente en su teclado. La resonancia está fuera de control. Si la detengo, podría haber una explosión de energía que podría afectar la continuidad del espacio-tiempo. El zumbido de las esmeraldas se convirtió en un rugido sordo. Las paredes del laboratorio se agrietaron y un desgarro se abrió en el aire, revelando un paisaje desolador. Sonic vio por un instante un cielo gris, rascacielos derrumbados y figuras distorsionadas en la distancia. Era una imagen de pesadilla. El portal comenzó a succionar a Tails y a las esmeraldas del caos. Sonic se lanzó para salvar a su amigo, pero el portal se cerró de golpe. Sonic estaba de rodillas, con las manos temblando, viendo el lugar vacío donde su amigo había estado. Sabía que Tails no solo había sido transportado a otro lugar, sino que había sido arrojado a una realidad fracturada por su propia ambición. Sonic no lo sabía, pero las esmeraldas habían creado un puente a un universo donde el caos, la muerte y la desesperación eran la única ley. Y su pequeño amigo estaba en el centro de todo. En el cielo del mundo de Marvel Zombies, se abrió un portal y de allí salió Tails junto a las esmeraldas del caos. Tails y las esmeraldas cayeron al suelo, sobre una superficie dura y fría. El impacto dejó aturdido a Tails por un momento, haciendo que las esmeraldas rodaran lejos. Cuando su visión se aclaró, lo que vio lo dejó helado hasta la médula. El cielo era un púrpura oscuro y ominoso, salpicado de nubes de un color rojizo enfermizo. El aire apestaba a sangre y descomposición. Y luego vio la fuente del hedor. Ante él se alzaba una figura colosal, incluso en su estado desmembrado yaciendo en el suelo. Su piel, ahora estaba desgarrada y ennegrecida. Reconoció la forma vagamente humanoide, los restos de un casco distintivo, era Galactus, el devorador de mundos, y estaba muerto. Pero lo que era aún más aterrador era lo que estaba sucediendo alrededor de su cadáver. Hordas de figuras retorcidas, vestidas con restos de trajes heroicos y villanescos, se abalanzaban sobre el cuerpo cósmico. Sus movimientos eran espasmódicos y hambrientos, sus ojos inyectados en sangre brillaban con una sed insaciable. Estaban devorando la carne de Galactus, arrancando trozos con manos y dientes, gruñendo y peleando por cada pedazo. El joven zorro se encogió contra una pila de escombros, su mente luchando por comprender la magnitud de la pesadilla en la que había caído. ¿Qué había sucedido en este mundo? Una figura se separó del festín, su cabeza girando lentamente. Llevaba jirones de un traje azul y rojo, y un símbolo de araña apenas visible en su pecho. Sus ojos vacíos se fijaron directamente en Tails. Un gemido gutural escapó de su garganta. El horror paralizó a Tails por un instante. Este era Spider-Man, uno de los héroes más grandes de otro universo, ahora reducido a una bestia hambrienta. Otros zombies comenzaron a notar su presencia, sus cabezas volteándose con movimientos antinaturales. El hedor de su aliento pútrido llegó hasta Tails. Las esmeraldas del caos, que habían rodado cerca, comenzaron a emitir un leve pulso de energía. Tails, instintivamente, extendió la mano hacia ellas. Sabía que su única oportunidad de sobrevivir en este infierno era entender el poder que tenía a su disposición. Pero con los héroes zombificados acercándose, hambrientos de carne fresca, el tiempo se acababa. Su aventura en este nuevo y horrendo mundo acababa de comenzar, y la perspectiva de sobrevivir parecía sombría. Tails, paralizado por el terror, veía cómo la figura destrozada de Spider-Man se acercaba con movimientos torpes pero decididos.
Sus ojos vacíos, antes llenos de ingenio y determinación, ahora solo reflejaban una sed insaciable. El joven zorro extendió una mano temblorosa hacia las esmeraldas del caos, la única fuente de poder que vislumbraba en ese infierno. En su desesperación, no percibió la sombra que se despegaba de la fachada derrumbada de un rascacielos cercano. Era oscura, maleable, y se movía con la gracia silenciosa de una criatura de la noche. La sustancia negra se deslizó sobre los escombros como un depredador acechando a su presa, sus bordes temblaban ligeramente, anticipando el contacto. Spider-Man estaba ahora a solo unos metros, su andrajoso traje azul y rojo ondeando con cada paso arrastrado. Un gruñido gutural escapó de su garganta, una promesa de la mordida hambrienta que vendría. Los otros zombies, atraídos por la perspectiva de una nueva víctima, comenzaban a rodear a Tails, sus movimientos lentos pero implacables formando un círculo de horror. Fue en ese instante, justo cuando Tails estaba a punto de alcanzar una de las relucientes esmeraldas, que la sombra saltó. La masa negra y viscosa se abalanzó sobre él con una velocidad sorprendente, envolviéndolo por completo. Un grito ahogado salió de la garganta de Tails mientras la sustancia pegajosa lo cubría, inmovilizándolo. La sintió filtrarse a través de su pelaje, una sensación fría y opresiva que lo asfixiaba. Luchó con todas sus fuerzas, sus pequeñas manos arañando la superficie resbaladiza, pero era inútil. El simbionte se adhería con una fuerza increíble, como si estuviera hambriento de su ser. En la distancia, la figura de Spider-Man se detuvo abruptamente. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, como si estuviera percibiendo algo inusual. Los gruñidos cesaron en su garganta, reemplazados por un sonido confuso, casi un balbuceo ininteligible. La fusión había comenzado. Tails sintió como la oscuridad se entrelazaba con su propia esencia, una mezcla extraña y perturbadora de su mente y una presencia alienígena. Recuerdos e impulsos que no eran suyos comenzaron a inundar sus pensamientos. Una sensación de poder crudo y una necesidad visceral de protegerse se apoderaron de él. Su cuerpo comenzó a transformarse. Su pelaje amarillo se oscureció, volviéndose un negro brillante y resistente. Sus extremidades se alargaron ligeramente, sus manos y pies desarrollaron garras afiladas como cuchillas. Su cola se hizo más gruesa y prensil. Su rostro se alargó, su hocico se llenó de dientes afilados, y sus ojos se transformaron en dos grandes orbes blancos, vacíos y depredadores. Un rugido profundo, gutural y ajeno a su voz infantil, resonó en el aire. La criatura que ahora se erguía era una amalgama aterradora de zorro y simbionte, una pesadilla viviente en medio de la pesadilla zombie. Spider-Man observaba la metamorfosis con una extraña mezcla de confusión y griega. ¿Reconocimiento? Su cabeza se sacudió ligeramente, y un sonido áspero, casi una palabra, escapó de su boca. Venom. Era un susurro gutural, apenas audible entre los gemidos de los otros zombies, pero estaba ahí. Algo en la transformación, quizás la masa negra, quizás los ojos blancos, había despertado un vestigio de memoria en la mente putrefacta del héroe arácnido. Dentro de la mente de la nueva criatura, las conciencias de Tails y Venom comenzaban a encontrar un equilibrio inestable. El miedo inicial de Tails se atenuaba, reemplazado por una determinación feroz infundida por la naturaleza simbiótica. La sed de supervivencia de Venom resonaba con el instinto de autopreservación del zorro. Somos más fuertes ahora. La voz resonó en su interior, una mezcla de la sorpresa infantil de Tails y la certeza depredadora del simbionte. Una nueva identidad estaba naciendo en ese momento de horror. Los otros zombies, inicialmente desconcertados, comenzaron a avanzar de nuevo, su hambre superando su momentánea confusión. Pero la criatura que tenían delante ya no era la presa fácil que habían anticipado. Con un gruñido amenazante, la fusión de Tails y Venom se preparó para enfrentarse al festín de muertos vivientes, lista para luchar por su supervivencia en el banquete cósmico de Galactus. En el instante en que el simbionte se fusionó con Tails, una avalancha de información y recuerdos abrumó la mente alienígena. La conciencia de Venom se sumergió en el pasado del joven zorro, reviviendo sus batallas, sus miedos y sus triunfos. Vio las infinitas llanuras de Green Hill, el caos de las bases de Eggman y, sobre todo, la figura deslumbrante de Sonic. No solo era un héroe, sino una fuerza de la naturaleza. Venom presenció los momentos en los que Sonic superó todas las adversidades, logrando una evolución dorada, un poder que rozaba lo divino. El simbionte sintió la resonancia del poder del caos, una fuente de energía que superaba todo lo que había conocido. El miedo de Tails se mezcló con la ambición de Venom, creando un hambre insaciable por ese poder. El grito de Spider-Man zombie, Venom.
pareció despertar un instinto primario en la nueva criatura. La fusión de Tails y Venom se irguió por completo, sus garras afiladas y su cuerpo cubierto de una masa oscura que se movía con vida propia. Los zombies, atraídos por la sangre fresca, se abalanzaron sobre ellos. El Capitán América Zombie, con su escudo destrozado, atacó primero. Iron Man Zombie, con la armadura deshecha y un brazo que disparaba descargas débiles, le siguió de cerca. La batalla fue un torbellino de movimiento. La nueva criatura saltó por encima de ellos, esquivando los ataques torpes con una agilidad que combinaba el ingenio de Tails con la velocidad del simbionte. Usando la plasticidad del simbionte, el cuerpo se alargaba y se contraía, evadiendo puñetazos y patadas. El duro contraatacó con ferocidad. Una ráfaga de garras destrozó la armadura de Iron Man, y un puñetazo contundente en el pecho hizo que el Capitán América se tambaleara. La criatura usó sus garras para atrapar un fragmento del escudo del capitán, arrojándolo como un disco afilado que cortó la pierna del Capitán América, quien cayó con un rugido de rabia. La criatura era imparable contra los zombies más débiles, cuya hambre superaba su estrategia. Sin embargo, en medio del caos, la figura de Spider-Man Zombie se mantenía inmóvil, observando la masacre con un brillo cósmico en sus ojos vacíos. Los restos de la carne de Galactus habían dotado al trepamuros con un poder inmenso, y ya no era solo un zombie hambriento. El Spider-Man cósmico lanzó sus venas en forma de telaraña que se enredó en el cuerpo de Venom. El simbionte se sacudió, intentando liberarse, pero la fuerza era inmensa. Spider-Man se abalanzó, sus puños cósmicos impactando con una brutalidad inaudita. Cada golpe era un trueno que resonaba en el cuerpo de la criatura, rompiendo huesos y desgarrando la carne del simbionte. Los gritos de Tails se mezclaron con los rugidos de Venom, mientras la paliza se intensificaba. El Spider-Man Zombie no era solo más fuerte, era más rápido, más brutal, y no había vestigio de su antiguo yo. Con un golpe final, Spider-Man agarró a Venom por la cabeza, clavando sus dedos. El simbionte se desgarró, su masa negra luchando por mantenerse unida. El zorro gritó de dolor mientras el simbionte era arrancado de su cuerpo con una fuerza brutal, dejando a Tails vulnerable. La conciencia de Venom se despegó de la de Tails, y la masa negra fue absorbida por la piel de Spider-Man, cubriéndolo de una capa oscura y dándole una apariencia aún más grotesca y aterradora. El Spider-Man cósmico y venonizado se erigió sobre el cuerpo herido e inconsciente de Tails. El pequeño zorro quedó tendido en el suelo, indefenso, con los restos del simbionte aún goteando de su pelaje. Ahora, solo quedaban las 7 esmeraldas del caos brillando a su lado, la única esperanza en un universo sin esperanza. Tails. Tendido en el suelo, su pequeño cuerpo temblaba, y la pérdida del simbionte dejaba un vacío punzante y helado. La figura de Spider-Man, ahora un híbrido grotesco de zombie, simbionte y poder cósmico, se alzaba sobre él, con sus ojos vacíos fijos en el pequeño zorro. El pánico se apoderó de Tails. Estaba solo, herido, en un mundo de monstruos, sin su mejor amigo, sin sus herramientas, y sin la protección del simbionte. Los zombies que lo rodeaban avanzaban con movimientos lentos y hambrientos, esperando que Spider-Man les permitiera reclamar su presa. El Capitán América Zombie gruñía, sus mandíbulas castañeteando con avidez. Iron Man Zombie levantaba su mano, su repulsor defectuoso emitiendo un débil chisporroteo. Pero mientras el terror amenazaba con consumirlo, sus ojos se posaron en las esmeraldas del caos que yacían cerca. Las 7 gemas brillaban con una luz etérea, ajena al horror del entorno. Se sentían cálidas, como si le estuvieran ofreciendo una última esperanza. El recuerdo del poder de Sonic, la razón por la que Tails había llegado a este lugar, inundó su mente. Vio en su mente a su amigo transformado, envuelto en un aura dorada, una entidad de poder infinito. La culpa por haber provocado esto lo golpeó con una fuerza abrumadora. Había buscado el poder para entender, para ayudar, y en lugar de eso había terminado en un abismo de terror. De repente, la desesperación se transformó en una furia fría y controlada. Tails no era solo el compañero de Sonic. Era un genio, un inventor, un sobreviviente. Y no iba a morir en este horrible lugar. Con un grito que era una mezcla de dolor, rabia y pura determinación, se arrastró hacia las esmeraldas. El cuerpo le dolía con cada movimiento, pero no se detuvo. Agarró una, y luego otra, y otra, hasta que las 7 gemas estuvieron en su poder. Una ráfaga de energía cegadora lo envolvió. Los zombies se apartaron con gruñidos de dolor y confusión. La luz de las gemas no solo sanaba, sino que transformaba. Su pelaje se volvió de un brillante y vibrante color dorado.
Su cuerpo, aunque no se hizo más grande o musculoso, se hizo más definido, más fuerte. Las heridas abiertas se cerraron, las costillas rotas se curaron en un instante. Los ojos de Tails, que antes estaban llenos de lágrimas, se volvieron de un brillante color anaranjado, ardiendo con una intensidad que reflejaba la furia del sol. Alrededor de él, un aura de energía brillante se arremolinaba, salpicando el aire con chispas de electricidad. Y entonces, aparecieron los pájaros. Pequeños y dorados, con alas que parecían hechas de luz, se materializaron del aura de energía. Aves radiantes que revoloteaban a su alrededor, una legión de centinelas protectores. El mundo pareció detenerse. La criatura que era Spider-Man retrocedió un paso, sus ojos sin vida mostrando un atisbo de algo que se parecía al miedo. Los demás zombies se congelaron. Se habían enfrentado a monstruos, a héroes, a titanes, pero nunca a algo como esto. Tails se puso de pie, su voz resonando con una autoridad que nunca había tenido. La mezcla del poder del caos y su propia rabia crearon una nueva conciencia. No soy el juguete de nadie, declaró, su voz ya no era la de un niño asustado, sino la de una entidad de poder. Y no solo soy el amigo de Sonic, soy Tails. Y voy a volver a casa. Spider-Man, con su nuevo poder, soltó un rugido de rabia. El poder es nuestro. Gritó, y se lanzó hacia Tails con una velocidad y fuerza aterradoras. Pero Super Tails no era el mismo. Una de las aves de luz se interpuso en el camino, y su colisión con la mano de Spider-Man causó una explosión de energía que hizo retroceder al zombie. Super Tails levantó la mano, y las esmeraldas brillaron con una intensidad cegadora. Estaba herido, solo y en un universo de monstruos, pero ahora tenía una oportunidad. Una oportunidad de sobrevivir, de luchar y, tal vez, de encontrar una forma de volver a casa. La pesadilla no había terminado, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarla. El aire era un silencio ominoso, roto solo por los gruñidos de los muertos vivientes que rodeaban a Super Tails. Los ojos de la criatura fusionada, Spider-Man, se clavaron en él, una mezcla de hambre y confusión. Pero ya no era un niño asustado. El zorro de pelaje dorado flotaba en el aire, su aura resplandeciente iluminando la escena macabra. Super Tails adoptó una pose que le resultaba familiar, una que había visto a su amigo hacer innumerables veces antes de una gran batalla. Una sonrisa pícara, llena de la confianza de un verdadero héroe, se dibujó en su rostro. Tengo el poder de las esmeraldas del caos, declaró, su voz resonando con una fuerza y seguridad que hizo temblar el suelo. Soy Super Tails. ¿Adivinen qué voy a hacer? Sigan viendo. Con esas palabras, se lanzó. El mundo se volvió un borrón dorado. Tails se movió con una velocidad que rivalizaba con la de Sonic, dejando una estela de luz detrás de él. Se elevó, descendió y se movió de forma impredecible, esquivando los ataques de Spider-Man. Este último, enfurecido, lanzó redes de energía oscura que se esparcieron por el aire, pero Super Tails las esquivaba sin esfuerzo, volando entre ellas como un rayo. La batalla era épica y caótica. Spider-Man, con su nuevo poder simbiótico y cósmico, respondió con una fuerza abrumadora. Sus tentáculos de simbionte se extendieron, intentando atrapar al rápido zorro, pero los pájaros de luz que flotaban alrededor de Tails se interponían, explotando al contacto y haciendo retroceder al zombie. La criatura gritaba de rabia, su cuerpo se deformaba mientras intentaba adaptarse al increíble poder de su oponente. Super Tails no solo esquivaba, atacaba con ferocidad. Voló directamente hacia Spider-Man, golpeándolo con un puño cubierto de energía que lo hizo volar por los aires. El zombie se estrelló contra una pared, pero se levantó casi de inmediato, lanzando un puño cósmico que se materializó en una onda expansiva de energía. Tails bloqueó el ataque con una mano, su aura brillante resistiendo la fuerza del impacto. «Eres lento», dijo Super Tails, su sonrisa deslumbrante. El zombie se abalanzó una vez más, intentando devorar a su oponente, pero Tails ya estaba preparado. Se elevó más arriba en el aire, sus manos extendidas, y las 7 esmeraldas del caos que flotaban a su alrededor brillaron con una luz deslumbrante. Con una mirada de pura concentración, concentró toda la energía de las esmeraldas en un solo punto. Una lanza de energía pura y resplandeciente comenzó a materializarse entre sus manos, pulsando con un poder inimaginable. «Chaos Spear», gritó, y lanzó el rayo de luz hacia Spider-Man. El ataque fue un espectáculo de luz cegadora y poder absoluto. El rayo impactó a Spider-Man de lleno, penetrando su cuerpo y consumiéndolo instantáneamente. El zombie gritó, pero su grito fue silenciado por la explosión de luz. El simbionte luchó por sobrevivir, pero la energía pura de las esmeraldas del caos era demasiado para él.
El cuerpo de Spider-Man se desintegró en una ráfaga de polvo y ceniza, y los restos del simbionte se evaporaron, dejando solo un rastro de humo negro que se desvaneció en el aire. La batalla terminó. El silencio volvió, más profundo que antes. Los otros zombies se quedaron inmóviles. Super Tails bajó al suelo, sus ojos anaranjados brillando con una luz triunfante. Miró la estela de luz que había dejado el Chaos Spear y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Jejeje, soltó con un tono de voz que mezclaba su genio con la nueva confianza adquirida. Nunca pensé que tendría que usar una técnica de Shadow. Me pregunto qué pensaría si me viera ahora, probablemente diría que el verdadero poder es mío. Los demás zombies, Capitán América e Iron Man, que se habían mantenido congelados por el miedo, se estremecieron. La furia de la derrota y el hambre superaron su terror momentáneo. Se miraron el uno al otro con ojos vacíos, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Unieron fuerzas, como lo harían en sus vidas pasadas. Iron Man Zombie fue el primero en atacar, levantando su brazo con el repulsor defectuoso. En lugar de una ráfaga de energía, emitió un rayo de energía pútrida que Tails esquivó fácilmente. El Capitán América Zombie le siguió de cerca, lanzándose con una patada brutal que Tails bloqueó con una mano, su aura brillante actuando como un escudo. Levantando sus manos, las esmeraldas del caos que flotaban a su alrededor brillaron con una luz aún más intensa. Tails no necesitaba gritar un nombre para la técnica esta vez. Solo necesitaba voluntad. 2 rayos de energía pura salieron de sus palmas. Uno de ellos impactó a Iron Man Zombie directamente en el pecho. La armadura se deshizo como papel, y su cuerpo fue desintegrado en un destello de luz cegadora, dejando solo una nube de cenizas. El otro rayo alcanzó al Capitán América Zombie justo cuando este se preparaba para lanzar su escudo destrozado. El capitán se desintegró de la misma manera, su icónico escudo cayendo al suelo y desintegrándose al contacto. El silencio volvió. En segundos, Super Tails había eliminado a 2 de los héroes más grandes de ese universo, reduciéndolos a polvo cósmico. Los otros zombies se habían dispersado, sus instintos de supervivencia superando su hambre. El banquete había terminado, y el depredador más peligroso en ese lugar era ahora una criatura de pelaje dorado. ¿Qué pasa? ¿Pensaron que un pequeño zorro no era rival para ustedes, no es así? ¿Pensaron que podían tomarse su tiempo para devorarme? Pues se equivocaron. El zorrito dorado los hará polvo a todos ustedes, bestias asquerosas, jajaja. El eco de sus palabras aún flotaba en el aire cuando un rugido de pura ira hizo que lo que quedaba de la ciudad temblara. Una figura enorme y verde, con jirones de pantalones morados colgando de su cintura, salió de la oscuridad, su cuerpo hinchado por la fuerza y su piel cubierta de heridas. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con un odio profundo, su mandíbula cuadrada apretada por la furia. Era el Hulk Zombie, y el insulto de Tails había sido la gota que colmó el vaso. GRRRRRRRR. Cállate, zorrito. Rugió, su voz una erupción de ira. Te aplastaré. Tú eres el asqueroso. Ven aquí y lucha, cobarde. Con un salto que destrozó el asfalto bajo sus pies, el gigante Esmeralda se lanzó contra Tails. La colisión fue épica. Un puñetazo del Hulk Zombie, cargado con una fuerza desmedida, fue tan rápido y brutal que el aire se distorsionó a su alrededor. Super Tails, con una velocidad increíble, esquivó el golpe con un grito de guerra, volando alrededor del zombie y golpeándolo con una patada en la cabeza que sonó como un trueno. La batalla era un torbellino de movimiento. Hulk, con su fuerza descomunal, lanzaba puñetazos que creaban ondas de choque, demoliendo las ruinas con cada impacto. Tails respondía con una ráfaga de golpes a la velocidad de la luz, aterrizando puñetazos y patadas que creaban pequeñas explosiones de energía dorada sobre el cuerpo del zombie. Pero Hulk, con su increíble resistencia, seguía de pie, su rabia parecía alimentarlo. ¿Eso es todo lo que tienes, grandulón? Se burló Tails, esquivando otro golpe de Hulk. El Hulk Zombie soltó otro rugido de furia, su mandíbula colgando abierta mientras se lanzaba de nuevo. En medio del frenesí de la lucha, Tails sintió un cosquilleo de alarma que no tenía nada que ver con el peligro físico. Era una sensación que conocía muy bien. La energía de la superforma no era ilimitada. Pudo sentir cómo el poder de los rings que mantenían su forma se estaba agotando lentamente. Era un drenaje constante, y la pelea intensa lo estaba acelerando. Una mirada rápida a su conciencia le mostró el contador de energía menguando. De los 400 rings que tenía cuando se transformó, ahora solo quedaban poco más de 300. El tiempo se le acababa.
Esta pelea estaba consumiendo demasiada energía. Basta de jugar. Gritó Tails con una seriedad que borró la sonrisa de su rostro. Con una ráfaga de energía, se apartó de Hulk. Los pájaros de luz que lo rodeaban se fusionaron en una sola entidad, una gigantesca ave de luz dorada que se abalanzó sobre el zombie, cegándolo momentáneamente. Super Tails aprovechó la oportunidad. Con un grito, voló directamente hacia Hulk, no para esquivar, sino para atacar con todo. La paliza que siguió fue brutal. Golpeó el pecho del zombie con una serie de puñetazos y patadas que superaban la velocidad del sonido. Cada impacto era un estallido de energía, y Hulk, aturdido por el ataque del ave de luz, no pudo defenderse. El cuerpo del gigante Esmeralda comenzó a resquebrajarse. El último golpe, un puñetazo de energía directo en el pecho, fue el definitivo. El cuerpo del Hulk zombie estalló en una supernova de energía verde y dorada, su carne se desmoronó en una nube de polvo que el viento se llevó. En el lugar donde había estado, no quedaba nada más que cenizas y el olor a energía disipada. Super Tails se quedó de pie, su pecho subiendo y bajando, exhausto. El contador de rings en su mente había bajado a 200. La amenaza del Hulk zombie había desaparecido, pero ahora el verdadero enemigo era el tiempo. Si quería sobrevivir en este mundo y regresar a casa, tendría que ser rápido y eficiente, porque el poder de las esmeraldas, aunque inmenso, no era infinito. Super Tails, su expresión, que antes era de confianza y burla, se tornó seria y enfocada. El brillo dorado de su aura se atenuó, volviéndose más tenue y concentrado, y las pequeñas aves de luz que lo habían acompañado desde su transformación desaparecieron, absorbidas de nuevo por la energía de las esmeraldas del caos. Tails necesitaba cada pedazo de poder para sobrevivir. Se acabó, murmuró para sí mismo. Ya no hay más tiempo para juegos. Pero una ráfaga de viento y energía lo golpeó por detrás. Una figura voladora, era Miss Marvel, con sus ojos vacíos ardiendo con una luz cósmica. Su mano emitió una explosión de energía, y el aire vibró con el sonido de su ataque. Junto a ella, una figura con 4 tentáculos mecánicos se arrastraba entre los escombros. Era el Dr. Octopus Zombie. Sus tentáculos, oxidados y retorcidos, se extendieron para atrapar a Tails, con una mente táctica que, a pesar de la putrefacción, aún funcionaba. Otros zombies, de menor poder, se arrastraban detrás de ellos, formando un círculo de muerte. Super Tails se encontraba en una posición difícil. La combinación de la fuerza y los ataques de energía de la Miss Marvel, junto con la mente estratégica y los tentáculos de Dr. Octopus, era una amenaza formidable. Tails esquivó la ráfaga de la Capitana Marvel, pero los tentáculos de Doc Ock lo atraparon por la cintura, intentando inmovilizarlo. No te escaparás, pequeño. Gruñó Octopus, sus mandíbulas castañeteando. Tails luchó con todas sus fuerzas, la energía de su forma super brillando más fuerte. Logró liberar una de sus manos y concentró la energía de las esmeraldas, disparando un rayo que desintegró 2 de los tentáculos de Doc Ock. Pero eso fue suficiente para que la Miss Marvel se lanzara hacia él, un puñetazo cósmico en su mano. Tails voló hacia atrás, pero el impacto del golpe lo hizo tambalearse, y sintió como su contador de rings descendía rápidamente. Esto no va a terminar así. Gritó. Con una explosión de velocidad, se lanzó contra la Miss Marvel, atacando con una serie de puñetazos de energía que la forzaron a retroceder. Luego, con una ráfaga de energía concentrada, lanzó un ataque final que envolvió a la Miss Marvel zombie y a Dr. Octopus en una luz cegadora. Los gritos de los zombies fueron silenciados cuando fueron pulverizados, dejando solo polvo y el olor a energía disipada. Los zombies más débiles, paralizados por el terror, se desintegraron al sentir la onda de choque de energía que los alcanzó. Super Tails se quedó solo en el vacío, jadeando por el esfuerzo. Se había librado de la última amenaza visible, pero el costo había sido alto. El contador de rings en su mente estaba peligrosamente bajo. Sintió un dolor agudo en el pecho, su cuerpo se debilitaba. Se acabó, murmuró, su voz agotada. He ganado, pero en ese momento, un sonido sordo llamó su atención. Un murmullo de energía oscura, diferente a todo lo que había sentido antes, surgió de un montón de escombros cercano. De entre la ruina, una figura con un traje rojo andrajoso y un tocado de tiara se levantó. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora ardían con una luz escarlata que emanaba poder y locura. Era la bruja escarlata zombie, y su poder parecía intacto.
Ella no estaba hambrienta, estaba furiosa. Con un grito de guerra distorsionado, la bruja escarlata zombie lanzó una onda de caos de color rojo hacia Super Tails, una energía que hacía que la realidad misma se doblara a su alrededor. La onda de caos de la bruja escarlata zombie golpeó a Super Tails de lleno. El aire se retorció alrededor de él, y por un instante, el zorro sintió que su propia forma se desvanecía, que la realidad misma se estaba borrando. La energía de la bruja era de un rojo oscuro y vibrante, una fuerza caótica que no se parecía a nada que hubiera visto en este universo. Sin embargo, en el fondo de su mente, una memoria le provocó un escalofrío. El aura de la bruja era extrañamente similar a la del misterioso Infinite, la energía roja de la Phantom Ruby. Tails sintió que su corazón latía más rápido. Por un momento, su confianza se tambaleó. El recuerdo de los acontecimientos de Sonic Forces lo golpeó como una ola de agua helada. Se vio a sí mismo, indefenso, incapaz de hacer nada contra Chaos, tuvo que ser salvado por el Sonic de la otra dimensión. Tails se sintió un inútil miedoso, viendo cómo Sonic y el Avatar arriesgaban sus vidas contra Infinite en la batalla final, mientras él se escondía, incapaz de contribuir. Esa era su mayor vergüenza, su fracaso más grande. Jejeje, soltó Super Tails, su risa era una mezcla de nerviosismo y una peligrosa excitación. Así que esta es tu energía, es poderosa, pero ya la he visto antes, y esta vez, no voy a huir. La bruja escarlata zombie soltó un grito, que era una amalgama de dolor y rabia. Flotaba en el aire, sus ojos brillando con un poder psíquico que distorsionaba el espacio a su alrededor. Más. Quiero más caos. No puedes hacer nada. Eres un zorro inútil. Las palabras de la bruja, aunque distorsionadas, resonaron en la mente de Tails, tocando la herida de su pasado. Pero esta vez, él no se acobardaría. El poder de las esmeraldas fluía por él, y él era el único que podía detenerla. La batalla que siguió fue un enfrentamiento entre la energía ordenada del caos y la fuerza del caos puro. Tails esquivaba los objetos levitados que volaban hacia él, maniobrando a través de las redes de energía psíquica. Sus puños chocaban contra las barreras de energía roja de la bruja, creando destellos que iluminaban el cielo gris. Con cada golpe, el zorro se repetía a sí mismo: no soy el de antes. No soy un inútil. Yo puedo hacerlo. Pero el poder de ella era implacable, y el contador de rings de Tails seguía bajando con cada esfuerzo. No te atrevas a igualarme. Gritó la bruja, su voz un eco fantasmal que resonaba en la mente de Tails, intentando desequilibrarlo. Con el contador de rings en 150, Tails supo que tenía que terminar esto. Concentró toda la energía de las esmeraldas, esta vez no solo en una lanza, sino en un control total sobre ella. Levantó ambas manos, y una brillante Chaos Spear se materializó, más grande y poderosa que nunca. Pero en lugar de lanzarla, Tails la dividió en cientos de pequeñas lanzas de luz, moviéndose con una precisión quirúrgica. Chaos Control y Spear. Gritó. No te dejaré jugar con la realidad. Las lanzas de energía volaron, no solo para impactar a la bruja, sino para desestabilizar su energía. Cada lanza golpeaba las ondas de caos de la bruja escarlata, anulándolas. Acorralada, ella intentó concentrar su poder, pero ya era demasiado tarde. Super Tails lanzó la Chaos Spear principal, que impactó a la bruja de lleno. La explosión fue cegadora. El cuerpo de la zombie se desintegró, su energía roja se evaporó en el aire, y los objetos que levitaban cayeron al suelo con un estruendo. Super Tails se dejó caer en el suelo, agotado, su aura brillante parpadeando. Con un suspiro de alivio, soltó una risa seca. Jajaja, con estos poderes me parezco a Shadow, murmuró, recostándose en un montón de escombros. Su contador de rings le mostró un número alarmante. Solo le quedaban 100. Necesitaba descansar, recuperar energías y pensar. Pero su momento de paz fue brutalmente interrumpido. Una sombra gigantesca se cernió sobre él. El aire se hizo pesado, un olor a energía pura, pero corrompida, llenó el ambiente. Tails levantó la cabeza, sus ojos parpadeando, y vio una figura alta y rubia, su rostro era una máscara de dolor y furia. Era el Sentry Zombie. El zombie más poderoso de todos no dijo una palabra. Simplemente levantó su puño y lo lanzó con una fuerza tan inmensa que la realidad misma pareció temblar. El golpe impactó a Super Tails directamente en el rostro, mandándolo a volar. El cuerpo del zorro atravesó un edificio en ruinas y se estrelló contra una pared, su aura dorada parpadeando y casi extinguiéndose. El dolor fue insoportable, un shock que recorrió cada fibra de su ser. El Sentry Zombie no se movió. Flotaba inmóvil en el aire, su rostro una máscara de dolor eterno, sus ojos sin vida brillando con una luz dorada y cósmica.
La energía que emanaba era inmensa, opresiva, y Tails, con su genio innato, la sintió de inmediato. Esto es monstruoso, pensó Tails, luchando por levantarse. La batalla final comenzó con el rugido silencioso de un dios zombie. Sentry descendió, su puño levantado con una velocidad y fuerza que distorsionaron el espacio. Super Tails, con los últimos vestigios de su energía, se elevó para encontrarlo. El choque de sus puños fue un evento apocalíptico. Sentry, con su fuerza, golpeó a Tails una y otra vez, cada impacto era un trueno que resonaba en el vacío. Tails esquivaba, volaba, se deslizaba, pero el Sentry zombie era implacable. Su velocidad era aterradora, su ferocidad, monstruosa. Puñetazos que podían borrar ciudades enteras impactaron a Tails, y el zorro comenzó a recibir una paliza brutal, su aura se debilitaba con cada golpe, su cuerpo se magullaba y dolía. Inútil. Vas a desaparecer. Te voy a borrar. El grito de Sentry era una voz quebrada, un eco del hombre que una vez fue, corrompido por la locura y el hambre. Tails cayó al suelo de rodillas, jadeando. La cuenta de rings descendía a un ritmo alarmante. 50, 40, 30, no le quedaba tiempo. La paliza había sido demasiado. El Sentry zombie se acercó, su puño brillando con una energía cósmica pura, listo para el golpe final. Tails cerró los ojos, agotado, su cuerpo temblando por la tensión. No había más opciones. El puño del zombie estaba a punto de impactar su rostro cuando una determinación renovada encendió una chispa en sus ojos. No voy a perder. Con un grito de guerra, Tails se levantó, su cuerpo brillando con un último destello de luz. Concentró todo el poder de las esmeraldas del caos, lo poco que le quedaba, en sus manos. Puso sus palmas una frente a la otra, y una esfera de energía dorada comenzó a formarse. La esfera pulsaba con el poder de 7 gemas, una energía que se sentía tan pura y violenta que el aire a su alrededor se agrietó. Chaos, Kame. Tails gritó, llevando sus manos hacia atrás y concentrando la energía. Sentry, confundido por el cambio repentino, se detuvo, pero luego su rostro se llenó de rabia al entender la amenaza. ¡No! No, estúpido zorro. Blast. Gritó Tails, lanzando la gigantesca esfera de energía con toda su fuerza. El ataque fue masivo. El mundo entero pareció temblar mientras la esfera de caos se lanzaba hacia Sentry. El zombie intentó oponerse, pero la fuerza de la esfera de Tails era demasiado. La luz dorada envolvió al zombie, y Sentry se desvaneció, su cuerpo y su energía corrompida siendo desintegrados en una explosión de luz que iluminó todo el cielo. Super Tails cayó al suelo, su aura dorado se desvaneció por completo volviendo a su forma base. El contador de rings se detuvo en 0. Tails, cansado, herido, y solo, se quedó inconsciente en la quietud de un mundo muerto. Su viaje había terminado. Horas después, los párpados de Tails temblaron. Abrió sus ojos, que ahora eran de nuevo del color del océano, y un gemido de dolor escapó de sus labios. Su cuerpo, ya sin la protección de la superforma, sentía cada golpe, cada herida. Se levantó con dificultad, sus piernas temblorosas apenas lograban sostenerlo. Miró a su alrededor, el mundo estaba en silencio, desolado. La amenaza se había ido. Caminó lentamente, sus ojos escaneando el entorno. Tails se paró en un espacio abierto, con las 7 esmeraldas brillando en sus manos. He arriesgado todo, no hay más peligro aquí, murmuró para sí mismo. No tenía tiempo para descansar. Tenía que volver a casa. No podía fallarle a Sonic de nuevo. Con la última pizca de energía que tenía en su interior, concentró todo el poder de las esmeraldas. No para atacar, sino para algo más delicado y complejo. Chaos Control. El espacio a su alrededor se dobló, y las esmeraldas respondieron a su voluntad. Un pequeño portal, un desgarro en el tejido de la realidad, se abrió ante él. Sin dudar, Tails dio un paso hacia el portal, desapareciendo de ese universo de pesadilla para siempre. En el laboratorio de Tails, en su propio mundo, Sonic seguía absorto en la culpa. Había esperado, y esperaba, pero no había rastro de su amigo. De repente, una chispa de energía parpadeó en el centro del laboratorio. Un pequeño portal se abrió, parpadeando con una luz azul. De él, salió un Tails agotado, su pelaje sucio de polvo y su cuerpo lleno de heridas. El portal se cerró detrás de él con un pop sónico, y el zorro cayó de rodillas, exhalando. Tails. Gritó Sonic, corriendo hacia él con una velocidad supersónica. Se arrodilló, con sus manos temblando, y levantó a su amigo. El alivio en su rostro era palpable, y sin decir una palabra, lo abrazó fuertemente. Sonic, dijo Tails con una voz débil. Lo siento. Fui un estúpido, quería entender tu poder, y terminé aquí.
Pero, estoy de vuelta. Sonic no dijo nada, solo lo abrazó más fuerte. Después de un momento, lo ayudó a levantarse. Lo importante es que estás a salvo, amigo. Pero, ¿qué te pasó? Tails sonrió, un poco cansado. Miró las esmeraldas del caos, ahora de nuevo en su lugar. Es una historia larga, Sonic. Créeme, no querrás saber lo que hay del otro lado de las realidades. Pero, creo que he aprendido algo importante. Y no lo hubiese logrado sin el poder del caos. Horas después. El laboratorio de Tails se había vuelto un refugio de paz. El caos y la oscuridad del universo zombie se sentían como un sueño distante. Sonic y Tails, sentados en un par de sillas frente a la consola principal, se relajaban. En sus manos, un par de chili dogs humeantes. El olor a carne, queso y chile llenaba el aire, un contraste bienvenido después del hedor a muerte de ese otro mundo. Jejeje, soltó Tails, mordiendo su chili dog. ¿Sabes, Sonic, con los poderes que usé, me parecí un poco a Shadow? Con las lanzas y eso. Sonic se rió, su propia boca llena. Y tú decías que era el único que hacía bromas. Pero, ¿de verdad te enfrentaste a todos ellos? ¿Muertos vivientes? Sí, Tails asintió, su voz se hizo más tranquila, como si estuviera contando una historia de fogata. Los vi, y estaban vacíos. Solo querían devorar. Pero Super Tails los hizo polvo. Uno por uno. La voz de Tails sonaba como si estuviera narrando una historia épica, casi surreal. Sonic, al escucharlo, se sorprendió. Dejó su chili dog a un lado por un instante. Se inclinó, su rostro lleno de una mezcla de asombro y diversión. Tails, suena a que tuviste la aventura más loca de todas. Y no me invitaste. Ambos se rieron, un sonido de pura alegría y amistad que resonó en el laboratorio. Era el sonido de la normalidad, un bálsamo para las almas. La sonrisa de Tails se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura seriedad. Miró a Sonic, directamente a sus ojos verdes. Sonic, he pensado mucho en eso. En el otro mundo, en la batalla contra Infinite, me di cuenta de que no quería ser solo el genio. No quiero ser solo el que te da apoyo y se queda atrás. Quiero ser más útil. Sonic escuchó atentamente, sintiendo el peso de las palabras de su amigo. Quiero ayudarte. Quiero estar a tu lado en la pelea, no solo observando desde la consola. Tails terminó de comer su chili dog, limpiándose la boca con el dorso de la mano. He aprendido a usar este poder. Y estoy listo para usarlo para bien, a tu lado. Sonic sonrió, no con la habitual burla, sino con una genuina alegría. Se levantó y le dio un par de palmadas en la cabeza, una señal de orgullo. Jeje, la ayuda de un poderoso Super Tails será una gran ayuda, mi amigo. Ambos rieron, el sonido de la risa de un erizo y un zorro llenó el aire. Sabían que el peligro nunca estaría lejos, pero ahora, no había una batalla que no pudieran enfrentar juntos. Porque ahora, el equipo de Sonic no solo tenía un velocista y un genio. Ahora, tenía dos héroes. Sonic se acercó, tomando la mano de su amigo. ¿Sabes, Tails?, dijo su voz, suave y seria. Estoy increíblemente orgulloso de ti. De verdad. Lo que hiciste, lo que enfrentaste, no mucha gente podría haber hecho eso. Eres un verdadero héroe. Tails lo miró, sus ojos azules se llenos de gratitud. Gracias, Sonic, pero no lo hubiera logrado sin... Sonic lo interrumpió suavemente, levantando un dedo. No te quites el mérito. Lo hiciste. Y ahora, lo que necesitas es un descanso. Uno de verdad. Sonic se acercó más, su rostro a centímetros del de Tails. El corazón de Tails comenzó a latir con fuerza, una mezcla de sorpresa y la familiar calidez que siempre sentía en presencia de su mejor amigo. Sonic, con una ternura inesperada, se inclinó y besó la frente de Tails. Fue un gesto lleno de significado, un sello de su profunda amistad, como la conexión inquebrantable de dos hermanos. En ese momento, Sonic pensó en el miedo que sintió al ver a su pequeño amigo ser arrastrado por el portal. El terror de perderlo para siempre. Este beso era la manifestación de todo ese alivio, una promesa silenciosa de que nunca volvería a dejar que algo así sucediera. Tails se quedó inmóvil por un instante, sorprendido, pero luego una inmensa paz lo invadió. Aceptó el gesto con los ojos cerrados, sintiendo el calor del beso de Sonic en su frente. Ahora, susurró Sonic, levantándolo suavemente. Vas a descansar. En mis brazos, amigo mío. Te lo has ganado. Tails, con la cabeza apoyada en el hombro de Sonic, sintió una paz que superaba cualquier otra cosa que hubiera experimentado, incluso la tranquilidad del Chaos Control.
Cerró los ojos, sintiendo el calor del abrazo de su mejor amigo, y por primera vez desde que regresó, se permitió caer en un sueño profundo y sin pesadillas.